Cómo ensamblar una moto eléctrica estilo Sport grande modelo 990-17. Comenzamos con su ensamble. Vamos a colocar como primera vez el motor, que es el engrane de la moto. Metemos los cables dentro del cuerpo de la moto para que salgan por la parte interior donde va la pila, que es abajo del asiento. Conectamos los dos chupones, que son los de la luz, al engrane del motor. Tenemos el motor amacizado y colocamos un chupón interno en la llanta que trae el engrane del motor. Se coloca en el eje y se repite nuevamente, se coloca un chupón interno dentro del eje. Como ven, ahí está. Se coloca una rondana y se pone una chaveta y se dobla para que ya no se salga la llanta. Ahí está, como lo ven, ya puede rodar sin problema la llanta. Se gira, se mete una rondana primeramente, se coloca nuevamente un chupón en el eje y el otro chupón del otro lado de la llanta. Se coloca otra rondana y nuevamente otra chavetita y se dobla. Se colocan sus polveras, esas van a pura presión. Del otro lado, de la misma manera, tienen que entrar esas cejas al rin. Nuevamente a pura presión. Listo. Se gira y colocamos lo que es la tijera y el frente de la moto. Lleva ese plástico, estos plásticos amarillos, pequeños golpes. Y vamos a ver cómo se conecta a la luz. Se jala el cable que sale de la moto interno y se pasa por el lado del frente de la tijera. Aquí lo tenemos. Se coloca el tablero, que trae también dos salidas. Esa entra a presión. Continuamos. Se coloca el poste de plástico en el cuerpo de la moto. Se mete a la tijera. Por ahí vamos a colocar el eje, ese tornillo de metal, a que pase totalmente la moto en la parte de abajo. Ahí se va a colocar unos plásticos que son como rondana para que haga algo de presión, y va su tuerca de seguridad.
Se toma una llave y se ajusta. Continuamos con lo que es la salpicadera de la moto. Se quitan esas pequeñas pijas. Y del otro lado igual. Se coloca. Y se vuelven a asegurar esas mismas pijas de donde se quitaron. Continuamos. Tomamos el eje delantero. Se colocan unos pequeños empaques dentro del rin, de lo que es la llanta, para que no tenga juego con el eje. Se colocan las polveras, también a pura presión. Nuevamente se hace lo mismo con el siguiente lado. Se coloca el eje. Una rondana. Queda ligeramente apuntando para que pueda introducir en el centro del rin. Del otro lado hacemos lo mismo. Se coloca una rondana, se pasa por completo y se ponen sus tuercas laterales. Está bien. Se están poniendo sus tuercas laterales y del otro lado de la misma manera. Se sujeta de un lado y se aprieta del otro. Empezamos a conectar ahora sí la batería, el polo negro al polo positivo. Perdón, el polo negro al polo negativo y el cable rojo al polo positivo. Una vez que queda amacizado, se continúa con tapar el asiento. Ahora vamos a iniciar a conectar lo que es el frente de la moto, sus luces. Tenemos un cable largo con par que se conecta para que vaya a la luz y al tablero. Y luego iniciamos otro conector que sale de la moto y sale del tablero. Se unen los cables
cierra y se empieza a colocar el frente de la moto y hacemos una pequeña prueba. Ahí está iniciando. Funcionando al 100%. Apagamos para poder conectar y ensamblar el frente de la moto. Llevan unas pijas, como ahí las está separando. Son pijas muy similares todas. Son 4 pijas que van detrás de la tijera de la moto. Se coloca la primera. Baja. Se coloca la segunda. Y los otros 2 orificios que están en la parte de abajo llevan las otras 2 pijas. Continuamos a colocar lo que es el maletero del asiento con 4 pijas. Ahí van. Ahí está. Se ensambla y se colocan las 4 pijas de la misma manera como se coloca el frente. Continuamos a colocar el asiento, ya tapando lo que es la batería y sus cables. También va una pija en la parte trasera. Solamente lleva una para que sea más fácil a la hora de deshabilitar la batería para cualquier carga o revisión. Ahora continuamos a colocar la visera de la moto, ingresando internamente la visera dentro del cascarón del frente, también con sus 3 pijas dentro de la visera. Una, 2 y ahí abajo la tercera. Y como terminación tenemos los espejos retrovisores que van sujetados también internamente por el frente de la moto con 2 pijas. Y es como le damos terminación al armado de nuestra moto Cross. Hacemos como última prueba su encendido. Y es como vemos cómo prende el faro delantero y cómo prende su música. Y tenemos un cargador, el cargador que va a la luz, siempre lo colocamos en su maletero. Gracias. Por último, le recordamos cómo se va a recargar a la luz. Tenemos su cargador, colocamos el enchufe atrás de la moto. Aquí tenemos su entrada
y se coloca lógicamente a la luz. Damos por terminado el armado de la motopista. Del otro lado, de la misma manera, tienen que entrar esas cejas al rin. Nuevamente a pura presión. Listo. Se gira y colocamos lo que es la tijera y el frente de la moto. Lleva ese plástico, estos plásticos amarillos, pequeños golpes. Y vamos a ver cómo se conecta a la luz. Se jala el cable que sale de la moto interno y se pasa por el lado del frente de la tijera. Y lo tenemos. Se coloca el tablero que trae también dos salidas. Esa entra a presión. Continuamos. Se coloca el poste de plástico en el cuerpo de la moto. Se mete a la tijera. Por ahí vamos a colocar el eje, ese tornillo de metal, a que pase totalmente la moto en la parte de abajo. Ahí se va a colocar unos plásticos que son como rondana para que haga algo de presión, y va su tuerca de seguridad. Se toma una llave y se ajusta. Continuamos con lo que es la salpicadera de la moto. Se quitan esas pequeñas pijas. Y del otro lado igual. Se coloca. Y se vuelven a asegurar esas mismas pijas de donde se quitaron. Continuamos. Tomamos el eje delantero. Se colocan unos pequeños empaques dentro del rin, de lo que es la llanta, para que no tenga juego con el eje. Se colocan las polveras, también a pura presión.
Nuevamente se hace lo mismo con el siguiente lado. Se coloca el eje. Una rondana. Queda ligeramente apuntando para que pueda introducir en el centro del rin. Del otro lado hacemos lo mismo, se coloca una rondana, se pasa por completo y se ponen sus tuercas laterales. Está bien. Se están poniendo sus tuercas laterales y del otro lado de la misma manera. Se sujeta de un lado y se aprieta del otro. Empezamos a conectar ahora sí la batería, el polo negro al polo positivo. Perdón, el polo negro al polo negativo y el cable rojo al polo positivo. Una vez que queda amacizado, se continúa con tapar el asiento. Ahora vamos a iniciar a conectar lo que es el frente de la moto, sus luces. Tenemos un cable largo con par que se conecta para que vaya a la luz y al tablero. Y luego iniciamos otro conector que sale de la moto y sale del tablero. Se unen los cables, cierran y se empieza a colocar el frente de la moto y hacemos una pequeña prueba. Ahí está iniciando. Funcionando al 100%. Apagamos para poder conectar y ensamblar el frente de la moto. Llevan unas pijas, como ahí las está separando. Son pijas muy similares todas. Son 4 pijas que van detrás de la tijera de la moto. Se coloca la primera. Baja. Se coloca la segunda. Y los otros 2 orificios que están en la parte de abajo llevan las otras 2 pijas. Continuamos a colocar lo que es el maletero del asiento con 4 pijas. Ahí van. Ahí está.
se ensambla y se colocan las 4 pijas de la misma manera como se coloca al frente. Continuamos a colocar el asiento, ya tapando lo que es la batería y sus cables. También va una pija en la parte trasera. Solamente lleva una para que sea más fácil a la hora de deshabilitar la batería para cualquier carga o revisión. Ahora continuamos a colocar la visera de la moto, ingresando internamente la visera dentro del cascarón del frente, también con sus 3 pijas dentro de la visera. Una, 2 y ahí abajo la tercera. Y como terminación tenemos los espejos retrovisores que van sujetados también internamente por el frente de la moto con 2 pijas. Y es como le damos terminación al armado de nuestra moto Cross. Hacemos como última prueba su encendido. Y es como vemos cómo prende el faro delantero y cómo prende su música. Y tenemos un cargador, el cargador que va a la luz, siempre lo colocamos en su maletero. Gracias. Por último, le recordamos cómo se va a recargar a la luz. Tenemos su cargador, colocamos el enchufe atrás de la moto. Aquí tenemos su entrada y se coloca lógicamente a la luz. Damos por terminado el armado de la moto pista.